Pablo solamente va a darle play a la diapositiva. Claro, no le vino pánico. Bueno, Pablo, además de docente de Facultad de Química de la UDELAR, es integrante de Redes Amigos de la Tierra, Uruguay, y de la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas. Pablo nos va a estar hablando, introduciendo sobre los impactos del agronegocio para la soberanía alimentaria y la justicia ambiental. Marcel, voy a presentar una notita nomás, porque a mí me gusta la imagen y los datos. Tengo que hablar de eso. Bueno, ya tuve un buen preámbulo con Marcel y sobre todo con Norma, de algunas de las cosas que quiero nombrar. En realidad yo quería presentar algunos datos vinculados al impacto del desarrollo de los agronegocios, que ha sido muy fuerte en Uruguay, sobre todo a partir de los 2000, sobre la soberanía alimentaria y la justicia ambiental, entendida como el derecho que tenemos todos a disfrutar, y no solo a disfrutar, sino a vivir, a habitar y a reproducirnos en un ambiente sano. Entonces, esos mapitas son sacados de los anuarios que hace la Dirección Estadística Agropecuaria, el Ministerio, que lo que hace es por sección judicial, según cuál sea la modalidad productiva predominante en la sección, cómo se pinta, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ven ahí, del año 90, está en el 90, 2000, 2011, y falta ahora el 2022, va a ser el censo, lo están haciendo este año. Está saliendo, por eso no tenemos datos muy actualizados, pero simplemente mostrarle esta manchita más rosada, oscurita, era agricultura con ganadería. Esto era predominancia, sobre todo esto es agricultura y esta es zona agrícola ganadera. Esto era más que nada oveja. La oveja va siendo sustituida, sobre todo acá en el norte, por la ganadería. Y estas manchas que aparecen acá, cada vez más grandes, son forestación. No sé muy bien los colores, pero simplemente mostrarles que hubo un cambio muy importante en el uso del suelo en el Uruguay, con dos características importantes, que es el crecimiento de la agricultura, ¿no? Miren acá y miren la mancha acá, ¿no? Y de la forestación. Y se dejó producir mucha oveja y empezó y se mantuvo la ganadería, que se vio desplazada de la zona más agrícola hacia zonas de suelo no tan bueno, donde se hacía cría de oveja. Esto lo tengo que ver por esto. Entonces, en este cuadrito lo que se ve, no pretendo que lo lean todo, pero simplemente muestra, según la región sea ganadera, agrícola o arrocera, cuál fue la variación entre el 2000 y el 2011, y se ve la que crece es la zona agrícola, sobre todo por producción netamente agrícola, y lo otro que crece es la forestación. Todas las demás pierden un poco en área, ¿tá? Bueno, esto como aumentó el área de cultivos agrícolas de secano, lugar de soja, y bueno, acá más que lo saben, que el gran impulsor del aumento del área agrícola en el Uruguay fue el boom de la soja. ¿Y por qué fue el boom de la soja? Bueno, porque los chinos tuvieron una política de importación de soja que está vinculada a una política de migración interna de China, donde mucha gente que habitaba en las zonas rurales más empobrecidas de China, el Estado chino promovió que emigraran a la costa para construir estas cosas que usamos nosotros, todo el aparataje y las cosas que nos venden los chinos. Entonces, cuando la revolución maoísta en China, una de las cosas que se hacía en muchas zonas agrícolas es que a los agricultores chicos se les daba una unidad productiva que, entre otras cosas, costaba de 5 chanchos. Los chinos comen más que nada, aparte de pescado, lo que viene de la costa, sobre todo carne de cerdo, no comen tanta carne vacuna. Entonces, esa gente que emigró de la zona rural de la ciudad dejó de criar sus chanchos y comer los chanchos que criaban en su chacra, para pasar a comprarlo en un supermercado, chanchos que son producidos en grandes fincas, en grandes fábricas de chanchos, digamos, que lo que se le da a comer es ración. Y ración básicamente hecha con soja. Y el propio Estado decidió en un momento no plantar soja, sino que importar la soja, porque le convenía más plantar otros cultivos que eran más productivos en China. Por eso fue que aumentó tanto el precio de la soja,
Esto es como cotizaba en la bolsa de Chicago antes del boom, que andaban los $200, llegó a valer más de $600 la tonelada, después se estabilizó en 300, 350, ahora empezó a aumentar un poquito, ¿tá? Pero ese fue el principal motor de por qué el desarrollo de la soja. Y que del otro lado del río, en los 2000, estaban las retenciones del gobierno de los Kirchner y los pools de soja, los pools de siembra argentinos vinieron para acá. El buque insignia, el Tejar, ¿sí? Bueno, y lo otro, la forestación, ¿no? Cuando en los 90, cuando se hace la ley para promover la forestación, los monocultivos de árboles no pasaban de 200.000 hectáreas, y hoy andamos en 1.300.000 hectáreas de área afectada a la forestación, a cultivo forestal. Acá no estamos hablando de bosques nativos, ¿sí? Uruguay son unas 16 millones de hectáreas productivas más o menos, ¿no? De todas maneras, en su momento la soja le ganó a la carne como producto de exportación. Hoy volvimos a una situación un poco más normal, pero después del boom de la soja y de la forestación, sigue siendo la carne el principal producto que es exportable de Uruguay en términos de plata, pero lo siguen ahora la celulosa y la soja. Eso fue un cambio muy importante que vino para quedarse por bastante tiempo en Uruguay, ¿sí? ¿Qué pasó? Bueno, que cuando empezaron a venir los pools de siembra, empezó a aumentar la demanda de tierra para forestación y para agricultura, se disparó el precio de la tierra. Este gráfico muestra, la línea verde es el precio promedio país de la compraventa de tierra. Estamos hablando que el promedio nacional valía menos de $500 la hectárea y hoy estamos entre $1.500. Por supuesto que si uno mira los precios en el litoral o en Artigas son distintos, ¿no? Pero muestra una tendencia. Y lo amarillo son los precios de los arrendamientos, que aumentaron mucho hasta el boom, hasta el pico máximo de exportación, y después empezaron a bajar el precio de los arrendamientos. Y esto es porque la gente que hace agricultura empezó a cambiar, los pools se empezaron a retirar y empezó a comprarse mucha tierra por parte de empresas, y hoy el sector agrícola no arrienda tanta tierra para sembrar, sino que siembran tierras propias. Y los que más arriendan tierra son los ganaderos, que por lo general son zonas que son más baratas los arrendamientos. Por eso se dio, pero ven que hay como todo un periodo de cambios, y ahora como que se estabilizó un poco la cosa. De vuelta, datos de censo 2011. Bueno, ¿qué ha pasado con todo este proceso? Bueno, se ha dado una concentración enorme y una extranjerización enorme de la tierra, ¿sí? Donde la tierra aparte empieza a estar mucho en manos de sociedades anónimas, de empresas, ¿sí? Fondos de inversión, empresas que captan fondos de inversión de los jubilados de Inglaterra o de Suiza, ¿sí? Que invierten en ganadería, o en forestación o en tierras incluso. Pero lo que ha pasado es que según el censo del 2011, vamos a ver qué pasa ahora en el 2022, el 40% de las explotaciones que iban de 1 a 19 hectáreas dejaron de existir como explotación. Por supuesto que la tierra está ahí, que fue fagocitada, digamos de alguna manera, porque el único segmento que crece son las propiedades de más de 1.000 hectáreas. Eso todos los que viven en el medio rural lo han visto. Y bueno, esto desde el punto de vista más estructural y en cuanto a los desafíos que representan para la soberanía alimentaria. ¿Qué es la soberanía alimentaria? Bueno, que los pueblos puedan decidir cómo alimentarse y producir esos alimentos. Entonces, cuando cambian los actores que gestionan el territorio, y en vez de ser, como bien explicaba Norma, la gente que habita el campo empieza a ser empresas, y en realidad la gente que habita el campo pasa a ser un proletario agrícola, empieza a vender su fuerza de trabajo en vez de gestionar el territorio. Bueno, las lógicas que determinan para qué se va a usar el territorio están cada vez más asociadas a la ganancia de renta sobre capital. O sea, si son las empresas las que son dueñas del campo y esas empresas captan fondos de inversión, van a gestionar el territorio en función de sacar la mayor renta posible a esa inversión. Es lo que está pasando, ¿sí? Esto viene de la mano también de algunos impactos ambientales, y voy a hacer cortito.
Esta imagen a mí me gusta porque es una propaganda que hacía Monsanto en Brasil cuando llegó la soja transgénica y decía que si usted pensó en un mundo mejor, usted ya pensó en transgénicos, y ahí no se ve nada, pero dice que la biotecnología vino para traer plantas modificadas que van a permitir producir más, contaminando menos. Cuando en realidad lo que se estaba liberando era una soja tolerante a un herbicida. Por tanto, se iba a usar mucho más herbicida, porque si está usando una soja que tolera el herbicida durante la fase de desarrollo del cultivo, le va a echar herbicida, si no, ¿para qué tenés esa soja, no? Entonces, en realidad lo que pasó es que hoy por hoy en Uruguay, todos los cultivos transgénicos que hay, que son soja y maíz, todos los eventos son tolerantes, lo que se planta es tolerante al herbicida. De eso un 30%, además de ser tolerante al herbicida, produce una toxina para algunos gusanos de Lepidoptera. Estoy jugando, si voy a tomar agua. Agua. Bueno, muestra bastante bien lo que pasó, ¿no? Esto muestra cómo aumenta el área de soja y cómo aumentan las importaciones de glifosato. Lógico que iban a ir de la mano. Lo que pasó con el tema de las malezas tolerantes, se ha usado tanto glifosato que acá es cuando se libera por primera vez el uso de glifosato. Y acá cuando se libera a nivel mundial por primera vez la soja. Y este es el reporte de especies de maleza resistentes al glifosato. A partir de que se empieza a usar de forma casi que indiscriminada el glifosato, los cultivos resistentes, empiezan a haber reportes de especies tolerantes, de maleza tolerante al glifosato. Entonces, ¿cuál es la solución biotecnológica ahora? Eventos transgénicos que aparte de glifosato toleran 2,4-D, dicamba, glufosinato, herbicidas más antiguos y más tóxicos todavía que el glifosato. Que el glifosato decían que no era tóxico y es tóxico. Entonces, siempre se habla como de la biotecnología y se la asocia a la agrointeligencia. O sea, si queremos ser un país agrointeligente, tenemos que aplicar tecnología de punta, biotecnología, ingeniería molecular es sinónimo de eso. Pero cuando uno desarrolla un cultivo biotecnológico para simplificar el manejo del agroecosistema en base a un producto químico tóxico, lo que está haciendo es retroceder en cuanto al manejo sustentable de ese agroecosistema, ¿sí? Entonces usa una tecnología muy sofisticada, porque es bravo desarrollar una planta transgénica que haga lo que yo quiero que haga, es casi que una proeza, pero la aplicación de eso lleva a un manejo en que retrocedemos en años para atrás en cuanto al manejo sustentable que hacemos de nuestros campos. Esto, bueno, ya más o menos lo nombró Marcel, es como aumentaron las importaciones en volúmenes de plaguicidas. Los amarillos son los herbicidas, ¿tá? La gran predominancia de herbicidas. Y esto trae consecuencias y en Uruguay están muy poco medidas. Esto es un trabajo que hicieron de gente de la Facultad de Química, pero también acá del CENUR. A ver si está por ahí el CENUR. Inara, Facultad de Ciencia. Bueno, no lo veo, pero acá está. Acá está. ¿No? Estos de aquí pertenecen a CENUR. ¿Qué hicieron? Muestrearon peces vivos en distintos lugares del Uruguay y le midieron en el músculo la presencia de 30 agrotóxicos, agroquímicos, plaguicidas distintos. No está incluido el glifosato entre ellos. Entonces, mire, por ejemplo, tomaron muestra en San Gregorio Polanco, antes de, o sea, Río Negro, la cuenca alta, y estos son, del 1 a 30 son los distintos pesticidas que evaluaron, y esta es la frecuencia con que aparecen el pesticida número 9, después hay toda una tabla. No interesa tanto el nombre, sino simplemente que vean que, bueno, antes de la cuenca agrícola no son tantos los residuos que encuentran, aunque algunos se encuentran aún allá en San Gregorio. Después cuando vamos a San Javier empieza a aumentar, Mercedes y en Nuevo Berlín es
en la desembocadura del río Negro sobre el río Uruguay, encontraron un pez vivo con 24 residuos distintos de agroquímicos. ¿Tá? Y eso lo estamos pescando, la gente lo pesca y lo come eso, ¿no? Eso porque estamos midiendo los peces, pero si nos medimos nosotros mismos, habría que ver qué es lo que pasa. Y no lo estamos haciendo. Entonces, este es un caso que se da, capaz que el sistema arrocero debe ser el sistema más perverso en cuanto al cuidado de la salud de sus trabajadores. ¿Sí? Este es un trabajador que fue a juicio contra Rosal 33 y todavía está en juicio porque tiene unos problemas bárbaros por la exposición que ha tenido a los agroquímicos. Y es un tema que en Uruguay siempre es como tabú. En Uruguay parece que hacemos todo bien y que no tenemos que andar molestando entre los unos y los otros y no batirola y no hablar de problemas. ¿Tá? Pero el problema de los plaguicidas es un problema grave en Uruguay, está muy mal medido. Por suerte ahora salió este proyecto, yo lo pongo acá porque me parece interesante, que es el Centro Universitario del Este, que va a empezar a hacer ese curso, incluso va a haber un campamento ahora, porque este tema hay que empezar a encararlo. En Uruguay se necesitarían estudios epidemiológicos que vinculen, según la gente, en qué zona productiva vive, qué nivel, con qué frecuencia aparecen problemas respiratorios, problemas hormonales. No la intoxicación aguda, porque la intoxicación aguda, uno se intoxicó por el mal uso de un producto, va al hospital y eso queda registrado. Pero la incidencia que tiene sobre los problemas crónicos no está registrado y es un problema de salud pública importante. Y por último, y ya me recontrapasé, pero me parece interesante mostrarlo, es el tema de esto que yo comentaba, de cómo estamos manejando nuestro agroecosistema, ¿sí? Y que es un problema importante para la salud del ambiente. Entonces, este grafiquito lo que muestra acá, allá por los 60 el principal cultivo agrícola en Uruguay era el trigo. Y no había siembra directa, se araba. Y los problemas de erosión eran bastante graves, ¿sí? Pero si uno mira la intensidad del uso del suelo, que es esto que va de 1 a 2 en realidad, la intensidad del uso del suelo es que si yo en una chacra hago un cultivo agrícola en verano y en invierno hago una pastura o dejo un barbecho, la intensidad del suelo es 1. Ahora, si hago un cultivo agrícola en verano, por ejemplo una soja, después en invierno planto una cebada, un trigo, la intensidad de uso del suelo es 2. ¿Tá? Entonces, en aquellos años siempre se hacía como un solo cultivo por año en las chacras, ¿sí? Con el boom de la soja que aparece acá en el 2000, empieza el tema de la agricultura continua. Entonces viene la soja, siembra directa, soja, glifosato, trigo, glifosato, soja de segunda, barbecho químico, soja de primera y así. Por eso es que aumentó la intensidad del uso del suelo. Empezó a haber problemas grandes de erosión a pesar que se hacía siembra directa. Salió la obligatoriedad de presentar planes de uso y manejo del suelo, una política pública que hizo que esto descendiera, pero ahora con el efecto, esto es el efecto canola. Ay, sí, me iba a decir. Claro, que todavía no lo tiene bien registrado, pero este invierno se plantaron como 200.000 hectáreas de canola, casi lo mismo que de trigo. El trigo también se fue como a 300.000 hectáreas porque aumentó el precio del trigo con toda la guerra de Ucrania y todo eso. ¿Tá? Pero de vuelta los cultivos de invierno empezaron a tallar, entonces de vuelta vamos a empezar a tener el problema de la agricultura continua. Eso no voy a hablar. Y a mí me gusta, esto es así, cuando se hacía trigo y se araba, ¿tá? Y había problemas de erosión por el arado del suelo, una de las políticas públicas que tuvo mucho éxito fue promover la asociación de trigo con pradera. Había líneas de crédito, ¿tá? Para que cuando vos plantabas el trigo, lo plantara asociado con pradera, cosechaba el trigo, pegaba la pradera y venían las vacas, 2, 3, 4 años, cuando esa pradera no daba más, de vuelta se replantaba el trigo con pradera. Tanto es así que ante el boom de la soja, casi el 50% del área de trigo se plantaba con sociedad con pradera. Después del boom de la soja, menos del 5% del área que se planta con trigo se planta con sociedad con pradera, porque ahí va agricultura de vuelta. Entonces es un abandono del sistema de la rotación agrícola ganadera, que fue una buena estrategia de manejo de nuestro agroecosistema. Bueno, y esto último nomás,
otro problema que estamos teniendo es la presencia, la contaminación genética. Nosotros tenemos un acervo de maíces criollos muy importante en Uruguay. Ahora en la red de semillas lo venimos analizando, que se cruzan todo el tiempo con los maíces transgénicos. Cosa que supuestamente no iba a pasar, pero pasa y todavía desde el Estado no hay mucha solución. Quería mostrar la foto acá de Marcelo, porque es de Paysandú. Nosotros ya empezamos a hacer alguna experiencia de contaminación que después les puedo contar. Dejo por acá porque si no, me como todo el tiempo. ¿Me permitís un poquito, Pablo? No, como dato informativo, ¿sabes que en un espacio que participamos, organizaciones de mujeres rurales, ya sea Red AMRO o comisión, estamos pidiendo que el carnet de salud tenga estudios, análisis específicos para cada uno, o sea, que no haya un carnet de salud único. Ahora, cuando tú hablabas, me trajo esto, viste, me acercó a esto que estamos pidiendo, porque vemos y tiene como fundamento la explicación que tú nos dabas. Gracias. No, sí, me parece buenísima la iniciativa, porque parece que todos viviéramos en las mismas condiciones igual. Y sí, sería muy bueno que en Uruguay se empezaran a colectar datos de según la actividad que tiene la persona y la exposición ambiental que tiene, que se empiece a estudiar si las afecciones que tiene están relacionadas o no con eso, porque tendríamos una política de salud mucho mejor que la que tenemos actualmente. Lógico. Que es ir al médico cuando nos sentimos mal y nos mandan análisis, medicamentos y nos cobran los tickets carísimos aparte. Gracias. Bueno, muchas gracias Pablo y gracias a la compañera también por el aporte. Bueno, Pablo también ahí nos dejó un montón de cuestiones abiertas para reflexionar y poder seguir profundizando. Esto de la salud, que es bueno, una cuestión básica, seguimos hablando de derechos fundamentales vulnerados sistemáticamente, justamente por el avance del agronegocio. Como ya hablamos del agua, que también es otro derecho fundamental, como también Norma un poco nos comentaba esto de no poder decidir, ¿verdad? Nos sacan el poder de decisión de alguna manera sobre lo que queremos para nuestras vidas, porque incluso si elegimos plantar orgánico, todo lo que está alrededor nos termina contaminando o nos termina generando otro tipo de conflictos que no elegimos en absoluto, pero se nos imponen. Pero bueno, después profundizamos un poco más sobre ese tema. Ahora le pedimos a Adriana que vuelva y Marcel también, así recomponemos. Y le vamos a dar la palabra entonces a Adriana, que Adriana es integrante de la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas y nos va a contar sobre los impactos del agronegocio para la soberanía alimentaria y la agroecología específicamente. Buenos días, gracias por el espacio para poder comunicarnos y gracias por su presencia. Los compañeros acá fueron muy específicos en todos los temas, el agua, la tierra, nuestra posición en nuestros lugares de origen. Y a mí me gustaría más como una reflexión hacia llevar a territorio, que el territorio sería nuestro cuerpo, y hacernos una pregunta consciente. ¿Cómo nos estamos alimentando? ¿Estamos consumiendo o nos estamos nutriendo? Creo que esta es una de las partes desde nuestro ser sale la respuesta. Y ¿cómo nos abarcamos al agronegocio? Bueno, yo le traía una práctica aquí como para entender un poquito lo que es un agronegocio y lo que es agroecología. Cómo se ve afectada la agroecología con el agronegocio. Me gustaría que si me ayudan y participan un poquito, imaginarse en un campo plantado solo con maíz, que se lo ve perfecto en tamaño, color, y desde todo punto de vista, hasta el fruto es perfecto, y relacionándonos, mirando hacia la tierra, ¿qué es lo que nos quita? ¿Qué necesita ese maíz para producir?
Si es solo el maíz, va a necesitar químicos, agroquímicos, o como se lo llame, para que pueda producir. Y va quitando, va desnutriendo la tierra, porque se van aplicando cosas que no sirven. Después tendría compararlo con la agroecología, que nuestros ancestros plantaban una milpa, que tenían el maíz, hace un lugarcito para el poroto, hay un lugarcito para el zapallo, que ellos se complementan entre sí y no necesitan ningún agroquímico como para sobrevivir. Me parece que el impacto es verlo desde nosotros, desde nuestro cotidiano, es ver cómo crecemos en la agroecología en forma grupal, como debajo de la tierra todas esas raíces se van, sin que nosotros las veamos, se van fortaleciendo. Es algo que nosotros tenemos que luchar para que siga así. Transforma nosotros silenciosamente desde el campo, lo vemos, lo vivimos y lo sentimos, pero ¿cómo lo hacemos llegar a la ciudad, que es donde realmente está el consumo? De que el pueblo se logre saber qué está consumiendo. Me parece que el impacto tendríamos que hacerlo nosotros, dando a conocer la manera en que se consume en forma natural y ayudando a la tierra y a nosotros mismos a un vivir mejor, ser conscientes de tomarnos nosotros como primer plano, porque es desde nuestro conocimiento a lo que consumimos, a la importancia del agua, como la tiene en la tierra, la tiene también en nuestro organismo. Si tomamos agua no es lo mismo que tomar una gaseosa, es algo que lo vemos cotidianamente, cómo nutrimos nuestro cuerpo y cómo podemos nutrir también la tierra, que es nuestro sustento. Bueno, datos tienen de todo, desde todos los ámbitos tienen datos, pero a mí me gustaría más en lo cotidiano, lo diario, cómo llegar a las personas, que me parece que sería la forma de impactar más sobre las políticas nacionales, porque si bien lo sufrimos en el agro, en la parte rural, es la sociedad toda, son actores civiles lo que tenemos que ser visible todo este tipo de cosas. En Salto tenemos huertas comunitarias, que es donde se está trabajando también la agroecología, haciendo conocer el alimento sano, acercándole a los niños, para desde ahí ir a favor de una alimentación saludable y tratar de revertir desde la ciudad todo el sentir que nos llega a veces porque queda en nuestro ámbito, y estaría bueno poder llegar a donde realmente se toman las decisiones, que es en la ciudad. Es lamentable porque toman decisiones que atañen al grupo productivo, al grupo familiar. Bueno, ese sería mi aporte, llegar a lo cotidiano para poder desde ahí tomar impulso hacia nuestra soberanía alimentaria. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana, por tu aporte. Bueno, también buenísimo, hay varias cosas interesantes para quedarnos pensando y analizando, sobre todo en este vínculo, campo-ciudad, digamos, y entender que están directamente vinculados, que no son dos cosas aisladas, ¿no? Que lo que repercute en un lugar, el impacto que sucede en el campo, va a repercutir luego necesariamente en la ciudad, y cómo hacer esa toma de conciencia, que creo que esto también está vinculado a la agroecología, no solo como un método de plantar orgánicamente, sino a la agroecología como un modelo político y social que necesita avanzar también en esta toma de conciencia de buenos espacios. Bueno, si les parece bien, seguimos conversando y profundizando sobre algunas cuestiones.
que ya estuvieron hablando. A mí me gustaría, Marcel, que profundizar un poco. Vos dijiste algo bastante esperanzador, digamos, entre tanto dato que a veces parece un poco agobiante, porque decimos, bueno, ¿cómo salimos de esta situación? Que es reversible, ¿no? Sobre todo en lo vinculado a los impactos en el agua. Y bueno, tiraste algunas líneas de por dónde podría ser, pero a mí me gustaría que profundices un poco más en bueno, ¿cómo es posible revertirlo? ¿Mediante qué métodos? ¿Mediante qué organizaciones? ¿Cómo podemos hacerlo? Por lo menos para empezar a pensar sobre revertirlo realmente. Gracias, Marcelo. Bien, ahí hay dos grandes estrategias para revertir el proceso sobre las fuentes de agua. El primero es lo que planteaba la compañera, y el más importante, cambiar el estilo de organización de la producción. Digamos, abandonar esa lógica que nos presentaba Pablo con datos de lo que significa el agronegocio en un uso creciente de agrotóxicos. Es imposible que la producción de monocultivos se realice sin agrotóxicos. Eso ya está más que demostrado en el mundo, se ha investigado y necesariamente necesitan incrementar la cantidad de agrotóxicos para mantener los niveles productivos, desde la lógica del agronegocio. Entonces, una estrategia es cambiar radicalmente el modelo de producción. Pero eso lleva tiempo. Luego hay medidas para que en forma urgente nos permitan mitigar los efectos del agronegocio. Y allí tenemos una experiencia que se realizó y que se comenzó a realizar en el año 2013 a partir de un evento de disminución de la calidad del agua potable en el área metropolitana de Montevideo, que dio lugar a que el Ministerio, en aquella época de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, aprobara 13 medidas, donde hay algunas bien interesantes. Por ejemplo, las zonas de amortiguación de los cursos de agua. Dejar una faja de amortiguación que sirva de filtro con vegetación natural. Lamentablemente, luego pasó el evento, comenzó a llover, fuimos muy lentos como sociedad en la implementación de eso. Pero sí se implementó en la represa de Paso Severino. Y ya se han visto, se han hecho estudios sobre los efectos de esas zonas de amortiguación y se ve que genera un cambio importante en la calidad del agua. Conjuntamente con otras medidas de regulación. Ese elemento es lo que a mí me lleva a plantear que aún estamos a tiempo de revertir con acciones que necesitan políticas públicas para su implementación. Digamos, eso no puede ser la aprobación de una medida y luego, bueno, una aplicación voluntaria que lo hace o no lo hace algún gobierno departamental que avanza, otros que están en contra. No, es necesario políticas públicas enérgicas con recursos importantes para solucionar en forma rápida esos problemas mientras se hacen los cambios de fondo en el sistema productivo. Entonces, si en una zona como en Paso Severino, con la intensidad de uso del suelo, lechero, agrícola y forestal también, se logró revertir en pocos años, bueno, esos son elementos que nos indican que
tenemos los mecanismos para controlar la situación. Claro. Luego, el año pasado y sobre todo este año, aparece una propuesta de proyecto Neptuno que lo que intenta es un discurso de que la situación de la cuenca del Santa Lucía es irreversible. Hay que abandonarla y bueno, ya está, ya fue, no se puede hacer nada y buscar la fuente del Río de la Plata. Bueno, por ese camino estamos, por un lado, dando carta abierta al modelo del agronegocio y por el otro lado, abandonando las fuentes de agua que abastecen al área metropolitana, pero también están vinculadas a un estilo de vida de toda la población que vive en la cuenca. Entonces, desde ese ángulo es que tengo esa visión optimista, pero reconociendo que es una carrera contra el tiempo. O sea, si no actuamos ya, bueno, vamos a llegar a un punto en que ya los procesos van a ser irreversibles. Bien, muchas gracias, Marcel. Creo que fuiste muy claro al respecto. Y también interesante cómo volver a traer esto del discurso, ¿no? Esto de, bueno, parece que se da por dado de que es irreversible y lo aceptamos y es como que partimos de eso, cuando en realidad, bueno, por eso están buenos estos espacios de intercambio de análisis, ¿no? Porque, bueno, no es irreversible como lo dicen. A mí me hace acordar a lo que mostraba Pablo ¿de quién era? ¿De UPM? No. Sí, es como esa frase que decía, pensaste en un mundo mejor, pensaste de Monsanto. ¿No? Como ese tipo de cosas que parecen ahí como dadas y discursos que se imponen y bueno, parece que a partir de eso avanzamos y bueno, no, hay que volver para atrás a rediscutir algunas cuestiones y las cosas no son así tan tajantes como nos la presentan. Bueno, Norma, si te parece bien, vamos a profundizar también sobre algunas cuestiones que estuvimos conversando recién. Me gustaría que me cuentes un poco más, teniendo en cuenta que además sos participante de la red de grupos de mujeres rurales. Bueno, la importancia un poco de la organización de las mujeres en torno a estas cuestiones para defender la agricultura familiar, sobre todo. Gracias, Norma. Bueno, creo que defender la soberanía alimentaria está muy en manos de las mujeres, o debería estar en manos de las mujeres, teniendo en cuenta que hemos sido históricamente las guardianas de la semilla. Me parece ver a mi madre guardando las semillas para todo el año, y hace unos cuantos años de eso, porque ahora ya tendría más de 100 años mi madre, pero desde que yo era chica la veía guardando las semillas para el año. Cosa que hoy vamos a la agroquímica y compramos 100 gramos de zapallito y 200 no sé de qué, porque es más fácil. Entonces creo que ese es un gran paso. Otra cosa que me vino a la memoria cuando decía Adriana lo de plantar el maíz junto con los porotos y los zapallos, me acuerdo que en la época que trabajaba, como decía, después de la plantación de papas se plantaba el maíz porque el maíz absorbía lo que había dejado la papa y curaba el suelo. Hoy en día, con los agroquímicos que se le tiran a la papa, el consumir el choclo de ese maíz tampoco sería tan sano. Entonces creo que debemos concientizarnos, debemos, apoyando lo que decía Adriana también, cambiar nuestra manera de cultivar, y todavía se puede revertir, todavía se podría revertir si todos nos concientizamos, si todos hacemos el esfuerzo de desaprender lo aprendido de alguna manera. Un día teníamos una charla en el mercado de cercanía, que ahora quiero hablar un poco de los mercados de cercanía que hay en Canelones. Teníamos una charla sobre el uso de los plásticos y todo el uso que hacemos de lo descartable y todo eso. Y comentaba eso, dice, tenemos que aprender a no usarlo. Digo, tenemos que desaprender todo eso que aprendimos, que antes no usábamos. Lavábamos los platos y no comíamos en bandejita descartable. Entonces es todo como
modernismo, una costumbre a la que nos hemos ido sumando por comodidad y sin darnos cuenta nos hemos ido autodestruyendo todo ese medio ambiente. Entonces creo que las mujeres y la organización entre las mujeres tenemos mucho para hacer. Tenemos mucho para hacer para educar a nuestros hijos. A veces nos educan los nietos a nosotros porque lo traen de la escuela, todo eso de la huerta, de la huerta familiar, de la huerta comunitaria. Seguir empujando en eso. Para eso está muy bueno el tema de los mercados de cercanía, por ejemplo en Canelones, donde se impulsa la producción agroecológica, la producción orgánica, y la gente se va acercando en busca de ese producto que viene directo del productor al consumidor. Y eso es muy importante, es una manera de educar al público a comer sano, no solo la canasta inteligente que nos dicen desde la UAM, que sabemos que es perfecta porque los tomates son perfectos, la zanahoria es preciosa, la lechuga es grandísima, pero también tenemos la agricultura orgánica que capaz que no es tan perfecta, pero es mucho más sana. Así que en ese sentido creo que la mujer tenemos ese gran compromiso de ser educadora toda nuestra vida, desde que tenemos los hijos hasta que tenemos nietos y bisnietos como yo, de seguir educando en pos de esa defensa del medio ambiente y sobre todo la defensa de las semillas criollas. Muchas gracias, Norma. Bueno, además muy interesante, también saludamos a todas las compañeras que están ahí presentes porque, bueno, son mujeres organizadas y eso también es muy importante en esto de las luchas colectivas, ¿verdad? Como decía Paulo Freire, nadie se salva solo y nadie salva a nadie, nos salvamos todos juntos y juntas, y creo que estas experiencias lo han entendido perfectamente y son un gran foco de resistencia, además. Así que toda nuestra admiración también por eso. Bueno, Pablo, vamos a profundizar algunas de las cosas, aunque te pasaste de los minutos, igual vamos a seguir hablando. No pasa nada, te lo perdonamos. No, igual fue muy interesante toda la exposición de datos que me pareció también como súper clarificante y estuvo muy buena de ver.